Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por estar acá acompañándonos en esta noche. Hay muchísima gente de distintas partes de Latinoamérica. Quiero presentarles a Vanessa Fraile. Vanessa es una guía de verdad, esas que está en la calle, en los buses, recorriendo las ciudades junto a nuestros grupos de viajeros. Y es además una guía muy experimentada de Europa. Hace muchos años que trabaja en Europa Mundo, que es uno de los operadores más importantes de la región y uno de nuestros principales partners. Buenas noches, mi nombre es Vanessa, soy guía turística de Europa Mundo y estoy aquí para hablarles acerca de Europa. Vamos a comentar cuándo es la mejor época para viajar a Europa, cuáles son aquellos lugares que no deben dejar de visitar. También les voy a comentar sobre nuestros tours organizados, qué es lo que incluyen, cuáles son las visitas guiadas que ofrecemos, cómo son nuestros hoteles, cómo acompañamos los guías a los pasajeros. Y bueno, vamos a hablar también sobre muchos otros detalles que les van a ayudar a definir y a elegir su próximo destino por Europa. Así que no se lo pierdan y acompáñenme. Pues lo primero que uno visitaría sería, yo creo, es mi opinión, sería pues Madrid, Barcelona, Italia y París. Yo creo que es lo primero que uno tiene que visitar en Europa, ¿no? Madrid, Barcelona, porque es un poco como la puerta de entrada a Europa, es la bienvenida, es un poco el encontrarnos un poco con el idioma, es un poco encontrarnos también con una cultura muy semejante, un poco quizás también a la que vivimos en Latinoamérica, y al mismo tiempo, Italia, uno no se lo puede perder porque es de donde viene nuestra cultura latina, de donde hemos nacido, de donde vienen nuestros orígenes, de donde viene nuestra cultura, nuestras tradiciones, ¿no? Y París, pues bueno, te voy a contar de París, ¿no? La ciudad del amor, la ciudad de las luces, la capital de París, la ciudad más soñada, la ciudad que todo el mundo desea alguna vez visitar. Tenemos que contar, como digo, que Europa es un continente pequeño, pero que sí que hay distancia entre uno y otro. Entonces tenemos que contar que nos vamos a tener que trasladar. Los viajes con nosotros en Europa Mundo lo hacemos en autobús. Y en autobús implica que a veces tenemos kilómetros en autobús, que tenemos a veces días que pasamos 5 o 6 horas en autobuses. Yo digo siempre que no son horas perdidas, son horas que aprovechamos muy bien, porque vamos a conocer, vamos a hablar no solamente de la cultura, vamos a hablar de las tradiciones, vamos a hablar de cómo se vive en cada país, de la gastronomía, vamos a visitar pueblecitos que muchas veces con un avión no se llega. Tú con un avión llegas a las capitales, a las ciudades importantes de Europa, pero no llegas a un Sestri Levante, en la costa de Ligur de Italia, que va a ser uno de los pueblecitos que más van a recordar. O no llegas, por ejemplo, a una Ginebra en Suiza, o no llegas a un Asís o un Rávena en Italia. Entonces, con el autobús nos permite no solamente aprovechar ese tiempo conociendo la cultura, las tradiciones, la historia de cada país por donde vamos a ir pasando, sino también que nos permite conocer no solamente las grandes capitales y ciudades, sino nos permite también adentrarnos en pueblecitos pequeñitos, que es donde se encuentra realmente la esencia de cada país. Las ciudades grandes son hermosas. Las ciudades grandes, pues muchas veces tienen los mismos que cualquier otra ciudad, cada una con sus monumentos, cada una con sus tradiciones, pero al fin y al cabo, pues cuando hablamos de, no sé, esta tiendecita, este restaurancito, pues tienen lo mismo muchas veces, estamos en la globalización, pero un autobús nos permite ir a esos lugares que no tienen acceso con un avión y muchas veces tampoco con un tren, como Sestri Levante o como Asís, ¿no? La cuna de San Francisco de Asís. Bueno, pues eso es por un lado, ¿no? La persona que va por primera vez a Europa. Ahora, cuando ya uno ha ido a Europa por primera vez, pues quizá hay lugares también un poco más escondidos, secretos, lugares quizás más desconocidos, pero que son
muy hermosos y que realmente llaman mucho la atención, como por ejemplo cuando uno hace, por ejemplo, Praga, Viena, Budapest o Berlín, que lo estamos viendo ahora en la imagen, ¿no? Ahora mismo en la imagen tenemos la ciudad de Berlín. Es una ciudad que quizá pues no sea todo lo monumental que puede ser una París o una Roma, pero la historia de Berlín es una historia grandiosa y es una historia además muy reciente. Entonces, bueno, pues aquel que ya ha estado por primera vez en Europa, pues puede, por ejemplo, hacer un viaje que sea, pues eso, ¿no? Berlín, Praga, Viena, Budapest. Un viaje organizado, lo primero es que te da la seguridad de que vas a conocer lo máximo. O sea, el viaje organizado a veces puede parecer un poco cansado, pero es donde se va a aprovechar el tiempo 100%, 100%. Y el tiempo es oro. El tiempo muchas veces una persona dice, es que no tengo tiempo, el tiempo es oro, el tiempo se paga. Entonces, un viaje organizado te permite que esté todo tan organizado de tal manera que tú aproveches. Levantamos tempranito a la gente, empezamos nuestros días muy temprano. Nosotros siempre decimos que la vida del turista es dura, ¿no? Es sacrificada. Es el que más trabaja aquí en Europa después del guía y del conductor. Empezamos a trabajar tempranito para poder llegar a todas esas ciudades, a todos esos lugares y poder conocer lo máximo, ¿no? Lo máximo en un día. Entonces, pues sí, nos enfocamos en lo principal, sin perder el tiempo. Porque muchas veces cuando uno va por su cuenta, no sabe qué visitar, no sabe a dónde ir, tarda mucho tiempo en planificarlo. Y luego llegan las ciudades y yo opino, ¿no? De que digo, muchas veces uno llega a un sitio y puede hacer muchas fotos, pero si tú no sabes a qué estás haciendo foto, ¿qué estás viendo realmente? ¿Qué es lo que estás viendo, no? Entonces yo muchas veces a mis turistas, a mis pasajeros, a mis viajeros les digo, antes de hacer una foto escúchenme un momentito, miren un momento lo que vamos a ver, les voy a explicar el monumento y luego si les ha gustado, hagan la foto, pero quizá no les gusta lo que les voy a explicar y tendemos muchas veces a hacer la foto porque hay que colgarla en Instagram. Muchas veces no sabemos ni lo que estamos fotografiando. ¿Y dónde fue eso? Ay, allí por Alemania. Allí por Alemania, pero ¿dónde, no? Alemania es un país grande, ¿no? Allí por España o allí por Francia, que es el país más grande de la Unión Europea o el tercero más grande del continente europeo. Entonces, no sé, quizás es importante, ¿no? Que un viaje organizado te lleva a los lugares más emblemáticos. Se aprovecha al máximo el tiempo. Y no solamente se conocen las grandes ciudades, sino que nos vamos a llegar a lugares, a pueblos emblemáticos donde no llegas con un avión, no llegas con un tren y llegas realmente con los viajes organizados, ¿no? Tú llegas y tienes el hotel. Los hoteles realmente son hoteles que siempre están conectados con transporte público al centro de la ciudad, ¿sí? Quizá no es el hotel más céntrico, pero es un hotel que está muy bien comunicado, que siempre está comunicado con un transporte público. Entonces, bueno, te ofrece esa ventaja, ¿no? De ir también con una persona que conoce perfectamente la ruta, que te va a ir explicando, que te va a ir dando conocimientos del pueblo que vive allí, de esa cultura, de esas tradiciones, ¿no? Entonces, yo siempre no te vas a quedar por el 100% de lo que cuente un guía. A los guías nos gusta mucho hablar, nos traes un micrófono y no lo soltamos, nos encanta hablar, pero vas a conocer algo por donde algo te va a quedar. Es imposible que se quede todo, pero sí es verdad que se te va a quedar muchas más cosas que si tú has por tu cuenta. Es mi opinión, ¿no? Es mi opinión. Que creo que siempre es interesante tener a un experto, ir de la mano de un experto que te va a ir pues aportando pues muchos conocimientos y pues no solamente históricos o culturales, sino también muchas veces en la gastronomía, porque llegamos a los sitios y decimos aquí se puede comer esto, aquí se puede comer aquello. Depende un poco, ¿no?, de cada uno, pero por lo general yo suelo decir que cuando haces un tour organizado que llevas las visitas panorámicas incluidas, los traslados incluidos,
con Europa Mundo en este caso siempre tenemos traslados nocturnos, porque una ciudad es diferente por el día que por la noche. Entonces, generalmente se incluye siempre una visita panorámica. En la visita panorámica pues se conoce lo principal de una ciudad, lo más importante, son visitas panorámicas, ahí está la palabra, ¿no? En la que uno va a conseguir lo que es una orientación de la ciudad. De esta manera, en el tiempo libre, pues cada uno después puede dedicar su tiempo a lo que uno quiera, ¿no? A lo que necesite. Pero las visitas panorámicas nos permiten también muchas veces de decir, he pasado por aquí, yo tenía una expectativa, yo quería conocer esta iglesia, pero resulta que al pasar por ahí no me ha llamado tanto la atención y sin embargo he pasado por esta calle y me ha encantado. Y yo eso no lo había escuchado hablar nunca. Y el guía me ha dicho que esa calle es una de las más largas, de las calles comerciales más largas que hay en Viena. Entonces, me gustaría recorrerla. O el guía me ha comentado que esta ópera es la única ópera del mundo que hace cada día un espectáculo diferente. Y no existe otra igual en el mundo. Pues quiero conocerla por dentro, ¿no? Entonces, para eso sirven las visitas panorámicas, para conseguir una orientación y para después saber a qué dedicar nuestro tiempo libre, ¿no? Y bueno, luego pues eso, también en el guía te va a ir indicando dónde comer, cuál es la gastronomía típica de cada país, cuál es el plato regional, qué es lo más conocido, si pues acercaros a comer a este restaurante o a este otro, en este tenéis que sentaros, aquí quizá vais a demorar más tiempo para comer, pero la comida es buena, también el precio es un poquito más elevado, sin embargo, aquí en este otro restaurante tenéis pues también comida buena, pero quizás es más moderado el precio, ¿no? Entonces, yo creo que un presupuesto medio por día en Europa sería aproximadamente de unos 60 euros por día, aproximado, para comidas, ¿sí? Hay días que vamos a gastar menos, porque hay días que quizás pues tenemos menos tiempo en una ciudad y decimos, bueno, me compro un panini, que es el sándwich típico de Italia, o me compro un bocadillo español de calamares, ¿no? Y me lo como rapidito y aprovecho el tiempo para conocer más esa ciudad. Y hay otro día que dices, me voy a dar el homenaje, me voy a sentar aquí en este restaurante francés, me voy a comer unos escargots, que son los típicos caracoles, o una sopa de cebolla, y me voy a dar un homenaje, voy a pasar y voy a pues comer bien y me gasto un poco más. Entonces, siempre digo 60 euros por eso, porque hay días que vas a comer un poquito menos, más ligero o un poquito más rápido y comida más económica, y a veces pues te vas a sentar en un restaurante y vas a pasar más tiempo sentado y pues también te vas a gastar más, ¿no? Pero la media, ¿no? Unos 60 euros, 70 euros diarios, lo que es cena y comida. Otra de las ventajas muchas veces es que son tours muy flexibles, que uno puede organizar dónde empezar, dónde terminar. Incluso si uno quiere hacer una parada en una ciudad, pongamos un ejemplo, ¿no? Uno ha empezado, imaginemos, ¿no? En Berlín, porque nos apetecía empezar en Berlín, y hemos empezado en Berlín el tour. Y le vamos a terminar en Madrid. Pero resulta que llegamos a Roma y el tour solamente pasa 3 noches en Roma, es decir, 2 días completos. 3 noches, 2 días completos. Y dices, es que se me queda corto, porque yo no solamente quiero conocer el Vaticano, yo es que quisiera recorrer la Vía Apia, quisiera entrar dentro del Coliseo, quisiera conocer los foros romanos por dentro, quisiera recorrer la Vía Aurelia, las termas de Caracalla, entrar dentro del Palacio del Palatino. Bueno, pues se da la opción para aquellos que quieran, siempre antes de contratar el viaje hay que decidirlo, no antes de empezar el viaje hay que decidirlo, de decir, bueno, pues paro 5 o 6 días en Roma. Y entonces uno para en Roma los días que uno quiera, hace la primera parte con el grupo, su visita panorámica que te va a dar una orientación,
incluso pues esa excursión al Vaticano que uno puede contratar directamente con Europa Mundo para no tener que hacer filas y para asegurarse su entrada al Vaticano, y después se queda ahí 3-4 días libres y engancha con el siguiente tour. El siguiente tour que pasa por Roma recoge a aquellos pasajeros que hayan decidido quedarse por algunas noches adicionales en la ciudad, ¿no? Eso puede ser en Roma, como puede ser en París, como puede ser en Madrid, como puede ser en Berlín, como puede en cualquier ciudad de Europa. O sea, es la flexibilidad de uno poder empezar donde quiera, terminar donde quiera e incluso poder decir, interrumpo mi viaje en esta ciudad porque me voy a quedar 4 o 5 noches más y voy a engancharme con el siguiente tour. Yo creo que todo el año o todas las épocas, todas las temporadas son buenas. Unas tienes unas cosas y otras tienen otras. Pero para mí creo que siempre es bueno viajar. O sea, viajar es tener ganas, querer disfrutar, querer conocer, ¿no? Y uno dice, pues voy en verano. Bueno, tenemos que saber que en verano es cuando más gente hay en Europa. Es cuando son las vacaciones europeas. Entonces la gente de Europa se mueve y se mueve muchas veces dentro de lo que es el continente. Entonces va a estar todo más saturado. Va a haber más filas en los museos. Va a haber más filas para conocer las cosas. Y también es verdad que si uno decide que va a viajar por Italia o por España, julio y agosto son los meses más calientes. Entonces tenemos que contar que la temperatura va a ser más alta. Sin embargo, si en julio y en agosto nos vamos a ir a conocer Escocia o Inglaterra, ¿sí? Son meses ideales, porque es justamente cuando la temperatura más alta, y estamos hablando de países o Escandinavia, ¿no? Noruega, Escocia, Dinamarca, ¿no? Alemania incluso, que tenemos ahí en la foto ahora, Frankfurt. Pues son países que realmente tienen unos veranos que son muy suaves. Veranos donde la temperatura media pues son unos 20 grados, 27 grados, entre 20 y 27 grados. Miren, yo ahora mismo estoy en Brujas, estamos en agosto y hay 18 grados hoy en día. Hoy nos ha llovido un poquito, pero estamos en agosto. Si yo vengo en abril o en mayo, quiere decir que es más común que me vaya a hacer más frío, ¿sí? Entonces sí, julio y agosto es la temporada de mayor turismo, donde hay más turismo, pero es verdad también que son temporadas pues idóneas para poder viajar a los países del norte de Europa, ¿sí? Primavera y otoño son 2 estaciones que a mí me encantan. No hay tanto turismo. Si viajamos por España y por Italia, en primavera y otoño el clima es muy agradable, no hace tanto calor como en verano y nos puede caer alguna lluvia. Puede ser que alguna lluvia, alguna, pero realmente el clima es muy agradable. Ahora, si en otoño y primavera nos vamos para el norte de Europa, Escandinavia, Inglaterra, Escocia, pues puede ser que ahí nos caiga un poquito más de lluvia, que el clima es más frío, ¿sí? Ahora, nos venimos al invierno. La ventaja de invierno es que no hay filas, es que vamos a poder visitar todo lo que queramos. No tenemos filas en ningún lado. La desventaja que en invierno en Europa anochece muy pronto, que en invierno en España a las 6 es de noche, pero si nos vamos a Alemania, a las 4 de la tarde es de noche, ¿no? Entonces, yo creo siempre, de verdad, que cualquier época del año es buena, siempre. Lo importante de un viaje siempre son las ganas de viajar y la ilusión que uno traiga. Pero bueno, pues ya sabemos que en verano España y Italia, Marruecos, hace muchísima calor, o Grecia, hace mucha calor, porque son los veranos donde alcanzamos 40 grados y muchas veces cuando me vienen de Latinoamérica dicen, bueno, yo en mi país también tengo 35, 38 grados centígrados o 40 grados centígrados, ¿no? Sí, está muy bien, pero es que ustedes en sus países van del coche a casa y de la casa al coche, pero nosotros en Europa vamos a conocer, con lo cual vamos a estar caminando con 35, 36, 38 grados bajo el sol.
para conocer Roma, para ir a Toledo, cerquita de Madrid, que es la ciudad más antigua de España. Entonces, bueno, pues hay que simplemente venir concienciado, preparado, ¿no? En lo que nos depara. Y también yo digo muchas veces que el viajar es una aventura y que por mucho que tengamos todo preparado, muchas veces viajar lo que implica es tener la conciencia de que vamos a ver lo que me encuentro, ¿no? Esto es lo que hay. Y disfrutar al máximo, intentar disfrutarlo al máximo, pero el viajar es una aventura. El viajar es una aventura, ¿no? Y abre mucho la mente. Ojalá todo el mundo viajara más, porque es la forma de que podamos conocer diferentes culturas y que podamos conocer muchas veces diferentes opiniones y formas de vista. Y eso nos abre mucho la mente. Nos abre muchísimo la mente para después ser más transigibles, más tolerantes, ¿no? Y me parece que es la forma de aprender del ser humano, de otros seres humanos, de otras culturas, de otras tradiciones y de poder aceptar todas esas tradiciones y todas esas culturas. En los circuitos organizados siempre está incluido el hotel, está incluido el desayuno, siempre. Está incluido el transporte, por supuesto, el guía que te acompaña en todo el circuito desde que llegas hasta que terminas tu circuito, está incluido, siempre de habla hispana, y además está incluido también las visitas panorámicas de las principales ciudades. Es decir, si hacemos una parada en París, tiene la visita panorámica de París. Si la hacemos en Florencia, tiene la visita panorámica de Florencia. Si la hacemos en Roma, en Roma. O sea, está siempre la visita panorámica, que como vuelvo a comentar, es una orientación de la ciudad, ¿sí? Es una orientación. O sea, que desayuno, hoteles, transporte, visitas panorámicas de las ciudades están siempre, y incluso con Europa Mundo están incluidas los traslados nocturnos. Vuelvo a repetir que las ciudades tienen siempre diferentes aspectos, ¿no? Una ciudad hay que verla de día, pero también de noche. Son ciudades hermosas. Entonces, con Europa Mundo es verdad que tenemos, por ejemplo, en París, pues, o en Roma, ¿no? Un traslado nocturno al Trastevere. En Londres, un traslado nocturno al Soho. En Madrid, un traslado nocturno a la Plaza Mayor, para poder también apreciar la ciudad de noche. Y eso está incluido siempre en los circuitos. Por eso digo que muchas veces uno piensa, ay, voy por mi cuenta y tengo más tiempo. Como no sea una persona demasiado organizada que diga, no van a tener más tiempo. Y más barato, y lo digo de verdad, de corazón, nunca lo va a ser. Nunca lo va a ser, nunca. O sea, yo siempre muchas veces cuando alguien me dice, ay, digo, divida lo que han pagado por noche y todo lo que viene incluido, el transporte, el guía, las visitas incluidas, ¿no? Los traslados nocturnos, no, el desayuno que está incluido, no es más barato. Tenemos una cosa que es especial, que es una cosa yo creo que única de Europa Mundo, que es la habitación a compartir. ¿Qué quiere decir? Que cuando uno viaja solo, pues puede elegir habitación a compartir. Quiere decir que paga solamente lo que es la parte doble, ¿sí? Ya saben que individual, si pagan una habitación simple, que es para una sola persona, es mucho más costosa que si pagaran la mitad de una habitación doble, ¿no? Entonces, con Europa Mundo tenemos la opción de poder elegir una habitación a compartir. Pagan como si fueran en doble. Y si durante el trayecto hay otra persona que ha pagado también en doble, siempre del mismo sexo, que hay veces que hay, ay, pero me va a tocar con un hombre o con una mujer, no, del mismo sexo, ¿verdad? Van a compartir habitación. De esa manera se están ahorrando el suplemento de individual, ¿sí? Se lo están ahorrando el suplemento individual. Hay muchas veces que nadie cogió a compartir y la persona que cogió a compartir ha pagado solamente doble, como si fuera en doble. Se ha ahorrado ese suplemento individual y sin embargo va a ir en individual porque no hay otra persona para compartir. Tenemos siempre un guía acompañante, que es los que vamos en el autobús desde el principio al fin, ¿no?
que vamos a ir explicando un poquito de cada país, pues como digo, un poquito también sobre la economía o muchas veces sobre los cultivos que vemos, ¿no? El paisaje que vamos viendo en cada país. También pues explicamos un poquito pues, sobre la historia de cada país, la gastronomía de cada país, pero luego en las grandes ciudades como Roma, París, Londres, Berlín, Viena, Praga, Budapest, tenemos el guía local, que es muy importante porque es el guía de la ciudad. Y es el guía que, ¿quién mejor que él conoce la ciudad, ¿no? El guía acompañante, pues siempre estamos para resolver problemas, para, como digo, impartir información sobre la historia, las cosas generales de un país, ¿no? Incluso muchas veces pues hacemos cursos de idiomas, ¿no? Vamos para Alemania y empezamos a hablar un poquito en alemán para que por lo menos uno pueda decir buenos días, guten Morgen, bitte, por favor, danke, ¿no? Pero luego, a la hora que uno llega a la ciudad, a Berlín, pues está el guía local, que es el que mejor conoce la ciudad y que nos va a dar los mejores conocimientos sobre los monumentos y la historia de la ciudad. Claro está. En breve, en una semana nada más, todas las reservas de tours en Tour Experto vienen con internet gratis. Le damos un acceso a internet de datos para que puedan seguir teniendo internet durante su viaje. Y ahora te dejo contestar la pregunta específica que nos hacían sobre si hay Wi-Fi en los buses. Te voy a decir, no en todos los autobuses. Se está haciendo, se está colocando, se están poniendo, pero es complicado. Pasamos de un país a otro dentro de Europa. No hay... Tú con tu teléfono puedes tener un roaming con el teléfono, pero con una red que se va a conectar diferente gente de fuera, dentro, y luego estamos moviéndonos. Es un autobús que se mueve, que está en constante movimiento. A veces pasamos por carretera por donde no hay buena conexión. Por ejemplo, mira, te digo, Hungría. Cuando entramos en Hungría, es un país que tiene muy mala conexión, muy mala conexión. Entonces, en las carreteras, en las autopistas, no hay buena conexión. Entonces, no podemos asegurar que todos los autobuses tengan wifi. Se está intentando y es verdad que puede tener que se muevan con un autobús que digan qué bien, pero sin embargo por lo que sea se va a mover a otro autobús y en ese momento no lo tiene. Entonces no es una cosa que se pueda asegurar 100%. Estamos intentándolo y prácticamente el 70% de los autobuses lo tienen, prácticamente el 70%, pero actualmente no es un 100%, ¿sí? Pero yo siempre digo también, Ezequiel, que jolín, estar en un autobús es para ir viendo el paisaje, para ir conociendo las ciudades, para ir escuchando un poquito también de lo que se va contando, de ir aprendiendo. Y llegamos a los hoteles, todos los hoteles tienen wifi, todos los hoteles wifi. Paramos en todos los restaurantes hay wifi. Bueno, no pasa nada. Acabo de estar ahora mismo, estoy ahora mismo en Brujas, como te decía, y en Bélgica, Brujas, que es una ciudad preciosa, maravillosa, si no la conocen, es una ciudad que está sacada de cuentos, muy bonita. Y ahora mismo, hoy nos ha llovido todo el día y he hecho 18 grados. Ayer estuve en Ámsterdam y anteriormente vengo de Berlín. Y la temperatura en Berlín estuvo en 22, 23 grados. O sea, es decir, Alemania es un país que ya está en el norte de Europa y su clima es más continental, con lo cual los veranos en Alemania su temperatura oscila entre los 20 y 28 grados. Algún día puede llegar a alcanzar los 32, ¿sí? Algún día, pero no es realmente que diga uno me voy a quedar todo el mes con 32, no. Alemania no. Alemania entre 20 y 28 en verano. Septiembre comienza a caer el verano. Entonces tenemos que contar que en septiembre la temperatura de Alemania pues está entre los 17 y los 23 grados, más o menos, en septiembre. Es decir, que hay que llevar chaqueta. Pues como comentaba, siempre en los hoteles, nosotros decimos muchas veces, ¿no? El centro histórico de una ciudad, sobre todo en Europa, son centros históricos que son medievales.
calles estrechitas, laberínticas, donde los autobuses no entran, porque cuando se construyeron esas ciudades no fueron pensadas para autobuses. Entonces, nuestros hoteles son hoteles turísticos y son siempre de 4 estrellas, ¿vale? Y nuestros hoteles están, digamos que están en el centro, pero no en el centro histórico, ¿sí? Y siempre muy bien comunicados con transporte público al centro, siempre tenemos un metro, tenemos un autobús o tenemos un tranvía que nos comunica con el centro histórico, siempre. Igualmente, la mayoría de las ciudades vamos a tener las excursiones incluidas que nos van a llevar y nos van a traer, ¿sí? El guía nos va a informar cómo movernos de un lado a otro, si tuviéramos tiempo libre, en el caso de que hubiera tiempo libre. Que llegamos a Florencia, dormimos, y al día siguiente nos vamos tempranito para hacer la visita panorámica, tener tiempo libre en la ciudad, en el centro, ir al Piazzale de Michelangelo, que es donde hay las mejores vistas de Florencia, y luego les volvemos a recoger en el centro. Es decir, que al hotel se va a dormir. Son hoteles para ir a dormir, hoteles donde vamos a dormir. Muchas veces cuando hay, es que los hoteles de verdad son 4 estrellas, tienen todos desayuno incluido, en desayuno buffet, pero es un hotel donde vamos a pasar muy pocas horas. Ya, Ezequiel, ya nada, ya realmente el COVID aquí ahora mismo está catalogado como si fuera una gripe, ya está. Ya no hay nada. De hecho, si algún trabajador en Europa contrae ahora mismo el COVID, simplemente se tiene que poner mascarilla, pero sigue trabajando. Ahora mismo el COVID es una gripe más. Ya no es pandemia. Te agradecemos muchísimo haber participado. Así que bueno, gracias. Ya saben, si tienen alguna consulta o necesidad de asesoramiento de algún experto para que los asesore, bueno, están nuestros teléfonos, nuestro WhatsApp siempre disponible para poder darles todo el asesoramiento necesario. Ahí están viendo el teléfono de WhatsApp. También están los teléfonos de los números locales en los distintos países. Sin más para decirles, les agradecemos muchísimo su participación y los esperamos seguramente en un próximo encuentro. Muchas gracias a todos. Hasta luego.